Ahí está el chat. Buenos días Walter, buenos días Mauricio. Están escribiendo ahí a través del chat. Les sugiero a la gente que escriba a través del chat que pueda escribir, enviar a todos los panelistas y participantes. Así todos vamos viendo también los mensajes que se envían, ¿ya? Ahí Walter, saludo desde Punta Arenas, de CNR Magallanes. Mauricio Barriento, buenos días. Ahí podemos ir mientras escribiendo de dónde nos acompañan, de qué lado de Chile, del mundo. Mientras vamos rellenando que se vaya sumando más gente. Estamos bien aún en la hora. Mauricio Barriento ahí desde Ovalle. Octavio desde Osorno. Claudia Pizarro, hola Claudia. Socia Grid desde Osorno también. Tomás desde Quillota. Esto es lo bueno de formatos virtuales. No hay gente solo de Santiago. Empieza a las 10:30. Estamos esperando un poco que aumente el número de gente y comenzamos, ¿ya? Para que se puedan sumar todos los participantes y no pierdan ahí tantos minutos. Yo creo que nos damos un minutito más y comenzamos, ¿ya? Estamos con todos los expositores. Desde Huasco también, Vicente Rodríguez, Freirina. Hola Vicente, hola José Luis. Ya, yo creo que vamos a comenzar. Yo creo que estamos ya bien en la hora, ya ha llegado bastante gente y los que vayan llegando se van uniendo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Tecnologías del Agro, organizado por la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, más conocida como AGRID. Nosotros somos un gremio que reúne a más de 120 socios en torno al uso eficiente del agua y la energía, ¿ya? Mi nombre es María Jesús Mair, soy la Project Manager de la GRID y junto a José Miguel Morán, gerente general, les vamos a presentar hoy día a 3 empresas socias participantes, Suez, Instacrop y Vinilit. Pero antes de dar inicio a la charla, quiero dar algunos temas técnicos. Uno, la charla va a ser grabada, de hecho ya está siendo grabada. Se les pide mantener cámara y micrófono desactivado a aquellas personas que no estén presentando. Los invitamos también a escribir en el chat su nombre, empresa, de qué lado de Chile o del mundo nos acompañan para ir conociéndonos también y ver qué gente está acá. Y por último, contarles que cada empresa cuenta con una persona expositora y también una persona de apoyo en el chat, ¿ya? Entonces todas las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la charla pueden escribirlas en el chat y serán respondidas, ¿ya? Pero de todas formas, al final de las 3 charlas vamos a responder algunas preguntas en vivo dependiendo del tiempo, ¿ok? Eso. Bueno, para dar inicio los dejamos con Marta Pérez. Ella es Business Development de Manager Agriculture de Suez. En Suez acompañan y asesoran a los agricultores y exportadores para obtener más y mejores productos a un menor costo y de manera sostenible. Ellos son expertos en gestión del agua desde hace 160 años. Ponen su capacidad de innovación al servicio de una gestión eficiente y sustentable de los recursos. Marta, ya veo que estás ahí compartiendo pantalla, así que mucho éxito, puedes comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias María Jesús. Es un gusto estar en este webinar de la GRID presentando junto con Vinilind y Instacrops en el día de hoy. Un poco de lo que voy a hablar en los 20 minutos que corresponden a Suez, es quién es Suez, aunque ya María Jesús ha hecho una muy buena introducción. Hablaré un poco del contexto de escasez hídrica global para después poder entender mejor cuál es la importancia de hacer una gestión integral de los recursos hídricos y movernos hacia una agricultura más sostenible. ¿Quién es Suez? Bueno, nosotros somos una empresa de servicios medioambientales, somos muy fuertes globalmente en cuanto a gestión de recursos hídricos, tratamiento de agua y gestión de residuos. En cuanto a servicios de agua potable, nosotros suministramos servicio
este servicio a aproximadamente 91 millones de habitantes. Tratamos el agua servida de 63 millones de habitantes y gestionamos 45 millones de toneladas de residuos al año. Esto es en el mercado municipal, digamos, pero también estamos presentes y también suministramos este tipo de servicios a algunas industrias. Tenemos 160 años de historia. Empezamos con la inauguración del Canal de Suez y desde entonces hemos ido proveyendo de servicio de agua potable, tratamiento de aguas servidas y gestión de residuos a distintas ciudades a lo largo de Europa y en todo el mundo también en los últimos años. En las últimas décadas hemos trabajado en grandes infraestructuras de riego, tanto en los proyectos de diseño, construcción, como en la operación y mantenimiento. Calculamos que aproximadamente 100.000 hectáreas se riegan hoy en día a partir de estas obras o contratos en los que hemos participado. Y en los últimos años hemos estado trabajando en hacer una transición desde estos servicios y contratos extraprediales al servicio intrapredial, en el cual estamos trabajando en proyectos integrales de transformación y gestión de recursos en España, Portugal y Perú. En Chile, concretamente, llevamos 60 años gestionando el agua. Damos servicio de agua potable a 6 millones de habitantes, sobre todo en la región de Santiago. Tenemos 40 plantas potabilizadoras, 77 estaciones de tratamientos de aguas servidas, entre las que se encuentran las 2 biofactorías del Gran Santiago. Tenemos 4 desaladoras. Y no solo estamos en este mercado municipal, sino que también estamos dando nuestros servicios, nuestra experiencia, ¿no? Trasladándola al sector industrial. Estamos al servicio de la papel y celulosa, la industria de alimentos y bebidas, minería y, por supuesto, ahora también la agricultura. Para entender por qué hay que hacer un uso sustentable del agua, es necesario entender el contexto global en el que nos encontramos y, sobre todo, conocer cuáles son los desafíos y los retos a los que se enfrenta y se va a enfrentar cada vez de una forma más severa la producción de alimentos. En primer lugar, va a haber un aumento demográfico. Según las Naciones Unidas, en el año 2030 la población mundial alcanzará los 8.500 millones de habitantes. Asociado a este aumento demográfico, también va a haber un aumento en la demanda de alimentos y de otros recursos. En el año 2050 el consumo mundial se incrementará en un 50% en lo que es alimentación, un 40% en agua y habrá un 50% más de necesidades de energía. En cuanto a lo que se refiere a la demanda de alimentos, también va a haber unos cambios en cuanto a la dieta, sobre todo en economías emergentes. Va a haber una transición de una dieta más basada en una dieta vegetariana hacia una dieta más demandante en proteínas de origen animal. El cambio climático es una realidad que hoy en día ya nos está afectando y lo que va a hacer en el mediano o largo plazo es que un 47% de la población mundial viva en zonas de estrés hídrico. Esto va a tener un impacto muy importante en la producción de alimento, sobre todo porque además la producción de alimentos se va a enfrentar a una degradación de suelos cada vez más en aumento, la desertificación y una peor calidad del agua. La fertilidad del suelo está disminuyendo debido a la erosión y la intensificación de la agricultura está dando lugar a problemas de sedimentación, eutroficación de canales y reservorios, lo cual está haciendo que no solo cada vez haya problemas o vaya a haber problemas de escasez hídrico, sino que además la calidad de este agua va a ir empeorando a lo largo del tiempo. Por otro lado, lo que sí que está aumentando es la preocupación social y medioambiental de nuestra sociedad y de los mercados a los que se importa, especialmente en Chile, o los mercados locales. Esto es lo que se traduce en estándares productivos que tienen un enfoque más sostenible, sustentabilidad en general, temas de huella hídrica, huella de carbono y sistemas de trazabilidad para asegurar
la calidad y el conocimiento de los productos que terminan en el supermercado. Cuando hablamos de escasez hídrica y de agricultura, hay que entender que hay más usuarios de agua, que la agricultura, si bien es uno de los mayores consumidores de agua a nivel global, existen otros competidores, digamos. A nivel global, aproximadamente el 70% de las extracciones de agua se dedican a agricultura, un 20% va dedicado a usos industriales y un 10% a municipalidades. Esta proporción depende de la región en la que estemos, del país y del continente, y depende principalmente del grado de industrialización de esa zona, de la población que vive en esta región, de la tecnificación agrícola y, por supuesto, de la superficie que se esté cultivando. En Chile, concretamente, el 73% del agua extraída se dirige a agricultura, un 9% a minería, un 12% a industria y un 6% va para las sanitarias. Bueno, no para las sanitarias, va para todos los chilenos y chilenas, en realidad, todos los habitantes. En caso de escasez hídrica o cuando hemos visto que hay mayor demanda de la que hay disponibilidad de agua, muchas veces, lamentablemente, es la agricultura la que se ve más afectada en cuanto a restricciones en el uso del agua. Anteriormente he mencionado los problemas que se prevén de desalinización y degradación de suelos. En este mapa de las Naciones Unidas lo que se muestra son las zonas en las que, debido a un riego que se ha ido llevando a cabo durante décadas o siglos, en algunos casos los suelos han ido degradando, ha ido aumentando la cantidad de sales que hay en estos suelos y en algunos de ellos ya es muy difícil cultivar. Esto lo que nos tiene que servir es como lección para darnos cuenta de que tenemos que producir de una forma sustentable, tenemos que utilizar nuestros recursos de la mejor manera para que podamos seguir produciendo en nuestros suelos con nuestras aguas durante muchos más años y evitemos este tipo de problemas en el largo plazo. El agua es un factor fundamental y principal para la vida, para la agricultura y para la producción, obviamente. En este gráfico vemos en una región del sur de España cómo cambia la producción para distintos cultivos por hectárea, dependiendo de si son sistemas de regadío o sistemas tradicionales de secano. En algunos casos la producción se duplica, en otros casos, como en el caso de la almendra, se multiplica por 6 la producción. Por tanto, el agua es esencial para maximizar la producción. También tenemos que tener en cuenta que al uso del agua va asociada la energía. Por cada litro que aplicamos a la planta hay energía asociada. A cada metro cúbico que pasa por nuestro sistema de riego hay una energía que se está necesitando para bombear y transportar ese agua. Por tanto, un consumo energético, una factura a final de mes. El agua también sirve para el transporte de nutrientes, para que el agua llegue a la planta y que la planta pueda absorber los nutrientes, para el lavado de sales en el suelo, en caso de fertirrigación. Bueno, en cualquier caso siempre hace falta aplicar una cierta proporción de agua para lavar esas sales que podríamos estar transportando. El agua nos sirve para aplicación de fitosanitarios, para luchar contra heladas y para el lavado de la fruta y otros procesos agroindustriales. Es importante tener estos usos en cuenta porque, si bien antes hablábamos de escasez hídrica, que se refiere a la cantidad de agua disponible, no solo tenemos que tener en cuenta cuánta agua hay o va a haber disponible, sino también de qué calidad es ese agua, porque por supuesto el pH, la conductividad eléctrica y otras sustancias que puedan venir disueltas o presentes en el agua van a hacer que los nutrientes reaccionen de una forma, que precipiten o no, que las plantas los puedan absorber mejor
que se acumulen o no más sales en el suelo, que bueno, en algunas ocasiones podría incluso haber suspensiones de materiales biológicos, contaminación fecal, que por supuesto no se podrían aplicar en una lucha contra heladas, por ejemplo. Así que es muy importante tener en cuenta las dos cosas, calidad y cantidad de agua disponible. Y hacer un uso sostenible de tanto del agua como del resto de insumos que estamos utilizando en la agricultura. Porque si no, puede llegar a darse problemas de degradación de acuíferos. Cuando se está sobreexplotando un acuífero, podemos estar sacando en una región concreta más agua de la que naturalmente está rellenando o está recargando este acuífero, lo que puede resultar en problemas de intrusión marina en zonas costeras, cuando se contamina con sal marina ese acuífero. También puede haber problemas si hacemos una mala gestión de los fertilizantes de contaminación por nitratos, por ejemplo, que duran muchísimos años en los acuíferos. También puede haber problemas de contaminación de aguas superficiales que afectan a nuestra región y regiones de aguas más abajo, debido a un uso ineficiente tanto de fertilizantes como aplicaciones de fitosanitarios o exceso de lavado o escorrentía en algunos casos. La escasez hídrica es un problema que aquí hemos visto en muchas regiones debido a las necesidades, ¿no?, que tienen muchos cultivos en una región específica, y esto en muchas ocasiones puede llevar a conflictos regionales. Por tanto, cuando estamos pensando en la gestión del agua, la gestión del recurso hídrico, tenemos que pensar y valorar lo que son todos los ángulos de este recurso. Y para ello nosotros queremos ofrecer una serie de soluciones para poder hacer esta gestión integral de una manera sostenible. Nosotros siempre tratamos a los clientes como nuestros socios, queremos trabajar con ellos en el mediano y largo plazo y ver que nuestras soluciones, más que un gasto, son una inversión y va a haber una recuperación en el mediano plazo. El agua es un factor determinante para la producción agrícola y nosotros queremos acompañar y asesorar a los empresarios agrícolas. Y estas son las soluciones que proponemos. Voy a dar una pequeña pincelada de todas ellas y en la sesión de preguntas y respuestas podemos entrar más en detalle en las que sean de interés. En cuanto a pozos, nosotros siempre pensamos en pozos como el triedro, acuífero, captación y grupo motobomba. Hay que verlo todo como un conjunto. Aquí nosotros proveemos asistencia técnica, tanto de nuevos proyectos como proyectos existentes, capacidad del acuífero, caudales potenciales. Tenemos telemetría e instrumentación propia que puede ayudar con los requisitos de la DGA, pero va un poquito más allá, nos puede ayudar a entender mediante un software específico que tenemos nosotros para la gestión de pozos, que hemos ido utilizando en todos nuestros contratos de suministro de aguas municipales. Nos puede ayudar a producir más con ese pozo, ya que nos puede ayudar a entender mejor cómo están interactuando el acuífero, la captación, la recarga, etcétera, y sobre todo la bomba, llevando grandes eficiencias, lo que nos llevaría a grandes ahorros, al igual que potencial aumentos en caudales. Y bueno, y también hacemos estudios y rehabilitación de pozos existentes. Es importante saber que un pozo, aunque nos haya dejado de producir, no implica que haya que perforar más profundo, hacer un nuevo pozo. Muchas veces se puede rehabilitar ese pozo. La calidad de agua es fundamental, como lo hemos visto, no solo para la planta, sino para hacer un uso más eficiente de los insumos agrícolas. Nosotros trabajamos con monitoreo online de parámetros como el pH y la conductividad eléctrica, que son fundamentales, y también diseñamos, operamos y mantenemos plantas de mejora de calidad, incluyendo desalación. El reuso de agua tiene un potencial importante, sobre todo en zonas donde hay una agroindustria cercana a campos que se pueden regar, o el agua se puede utilizar en el mismo proceso. Nosotros hacemos evaluaciones para ver la viabilidad de ese reuso o reciclado, y también hacemos las
las plantas de tratamiento tanto de riles como de reuso, así como su operación y mantenimiento. El riego y su automatización son fundamentales, obviamente, cuando hablamos de una gestión del recurso hídrico sostenible en agricultura. Y bueno, nosotros hacemos diseños de sistema de riego, telemetría y telecontrol de no solo el riego, sino también de la infraestructura hidráulica. Estos son las captaciones, tanto sean de agua superficial como de agua subterránea, como hemos visto antes, de tranques, de grandes grupos de bombas, de todo lo que tenga que ver con la infraestructura hidráulica. Y por supuesto, bueno, automatización de sistemas de riego. En cuanto a canales de riego, aquí tenemos experiencia trabajando con algunas juntas de vigilancia aquí en Chile, en lo que es el telecontrol de compuertas, el registro de caudales y centros de operación y visualización de datos, lo que permite a las juntas de vigilancia o a las comunidades de canalistas de estar informado sobre los caudales que bajan y poder repartir ese agua y tener registros de esos repartos de una forma inmediata, digamos. En cuanto a la agricultura de precisión, nosotros tenemos acuerdos y alianzas estratégicas a nivel global con proveedores de tecnologías que utilizamos en proyectos que se adaptan a las necesidades de cada agricultor, ya sea pequeño, grande, mediano, dependiendo de sus posibilidades y de sus necesidades. Ahí, por supuesto, están los sistemas de telemetría y control, medición de parámetros agroclimáticos en campo, modelos de crecimiento de cultivos. Ahí tenemos una alianza importante con un socio que presenta, bueno, que tiene una serie de plataformas que modelan el crecimiento, necesidades de agua, necesidades de riego y de fertilizantes de cultivos como viña, uva de mesa, cultivos extensivos y pastos. También trabajamos con distintos proveedores de modelos satelitales y de información satelital en línea que evalúan desde los riesgos de plagas a predicciones de cosechas y pueden hacer seguimiento de los distintos cultivos que están plantados. Esto tiene un gran potencial cuando pensamos en gestión de cuenca, a nivel de cuenca, porque permite tomar decisiones con conocimiento en tiempo real de qué cultivos hay, cuál es la humedad media dentro de esa cuenca del suelo, qué necesidades de riego va a haber en los próximos días, cómo se están moviendo las plagas, qué riesgo de plagas hay, y así asesorar a un conjunto grande de agricultores y poder planificar en el mediano y largo plazo como administración, ¿no? O como CASUB o como junta de vigilancia o como cualquier otra comunidad de usuarios de agua. Esto también se puede hacer a menor escala en predios, ¿no? Brevemente. Nosotros queremos ayudar a ser más sustentable y ahí hacemos evaluación de huella hídrica, evaluación de carbono, medidas para reducir estas huellas y producir de una forma más sostenible, pensando siempre en el medio ambiente, sistemas de trazabilidad desde el campo hasta el supermercado. Estamos participando en la venta y distribución de productos fitosanitarios residuo cero de origen vegetal. Y, por supuesto, estudios hidrogeológicos son también otro de nuestro fuerte, lo que se refiere a cuantificación de recursos hídricos, planes de escasez hídrica y recarga artificial de acuíferos. Aquí están nuestros detalles una vez más. Dar las gracias de nuevo a Grid y a todos los presentes por escucharme. Dejo mis datos de contacto y le cedo la palabra a María Jesús. Muchas gracias, Marta, por tu excelente presentación. Creo que estamos de acuerdo con que el cambio climático llegó para quedarse y, bueno, en base a eso, ¿cómo actuamos? Aplicando tecnología, innovaciones, que es lo que están haciendo muchos de ustedes. Así que muchas gracias por la presentación. Recordarles también a los asistentes que en el chat está Simón,
Él está respondiendo algunas dudas que puedan tener a través del chat, así que los invito también a escribir a través de ahí. Él dejó unos correos disponibles, los pueden contactar también por ese medio, ¿ya? Ahora es el turno de Carlos Bahamondes. Carlos Bahamondes es el Customer Success Manager de Instacrops. Instacrops es una de las plataformas AgTech o agrotecnología más potentes de Latinoamérica, ligada a la agricultura de precisión. Su objetivo es ser un asistente agrícola virtual para entregar información en tiempo real que permita tomar mejores decisiones realizando un uso eficiente de los recursos. Carlos, ¿puedes compartir ahí tu presentación? Estamos acá. Perfecto. Súper. Aún no carga, pero estamos ahí atentos. Ok. Ya, mucho éxito. Ahí Sí, se muchas cargó. gracias. ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve súper, sí. Perfecto. Ahí está, muy bien. Ok. Bien, muchas gracias por esta invitación a participar de esta jornada. Están muy interesantes las temáticas. Y bueno, nosotros como Instacrops vamos a conversar sobre tecnologías para una agricultura de precisión. Mi nombre es Carlos Bahamondes, soy ingeniero agrónomo, Customer Success Manager, también Product Owner del servicio Instacrops, que tiene relación con todo lo que son imágenes satelitales, imágenes con drones, etc. En conclusión, mi tarea es prestar soporte técnico y agronómico a nuestros usuarios. Nosotros somos una empresa del rubro de la agricultura de precisión. Somos un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de diferentes áreas, agrónomos, técnicos, electrónicos, etc. Estamos presentes en varios países de Latinoamérica, México, Uruguay, Colombia, países de Centroamérica. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros medimos con equipos modulares que instalamos en terreno diferentes parámetros, temperatura, humedad de suelo, precipitaciones, etc. Procesamos esta información y finalmente generamos datos procesados como evapotranspiración, por ejemplo, que hacemos llegar al usuario a través de una plataforma web. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo hacemos a través de equipos tecnológicos modulares, ¿verdad? Compuestos por diferentes sensores, como les mencionaba, temperatura, humedad, precipitación, etc. Y a través de diferentes algoritmos procesan estos datos con inteligencia artificial, generando información procesada, como la evapotranspiración, los grados día, las porciones frío, ¿verdad? La capacidad de campo del suelo, ¿verdad? Y finalmente todo esto llega al usuario final, al agricultor, a través de nuestra plataforma web. Bueno, y ahora vamos a conversar ya de lleno en lo que son estas herramientas para una agricultura de precisión. Bien, primero hablando de los problemas que aquejan a la agricultura. Coincidimos con Marta en su exposición que el cambio climático es un problema que está afectando gravemente, hay bastante consenso al respecto, sobre todo en lo que es la agricultura, generando condiciones de clima impredecible, largos periodos de sequía. Sin ir más lejos, en nuestro país llevamos un periodo aproximado de 10 años de sequía. Esta última temporada ha caído algo más de agua, pero aún sigue habiendo un déficit muy grande. Esperemos que sea la tendencia de aquí a los próximos años esta recuperación. Pero esta larga sequía ha generado también una sobreexplotación de las cuencas, ¿verdad? Y otro de los problemas también es el desconocimiento, efectivamente, de las herramientas tecnológicas que hay disponibles y que ayudarían de alguna manera a paliar, en cierto modo, este déficit de agua. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para hacer una mejor gestión hídrica, considerando que el recurso es escaso? Bueno, hacer un uso sustentable y sostenible del agua, del recurso hídrico, o sea, entregar lo que el cultivo necesita sin generar condiciones de exceso ni déficit de agua, sin estresar las plantas, y también utilizar solo lo necesario, ¿verdad? Sin con esto perjudicar la disponibilidad del recurso a las generaciones futuras. Hacer una correcta programación del riego,
utilizando para esto las herramientas de agricultura de precisión como estaciones meteorológicas para nuestro riego de reposición, las sondas de humedad del suelo, llevar reportes de riego midiendo los caudales, cuánta agua efectivamente estoy entregando en mi huerto, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a calcular las necesidades de riego del cultivo? Con evapotranspiración del cultivo, con estaciones meteorológicas, con bandeja de evaporación, ¿verdad? Haciendo un riego bien preciso, midiendo la humedad del suelo. Para esto existen las sondas de humedad, que están midiendo constantemente la humedad, las temperaturas del suelo, etc. Y bueno, las calicatas, que eso es una tarea que siempre debemos hacer, en la cual vamos a estar determinando la profundidad efectiva en la cual está infiltrando el agua en el perfil, la zona donde se ubica la mayor concentración de raíces y con la cual vamos a establecer nuestro estanque aprovechable, la textura del suelo, etc. Con Calicata vamos a poder determinar muchos parámetros que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones de riego. Esta es una estación meteorológica. Estos equipos miden diferentes parámetros como temperatura, humedad ambiental, dirección y velocidad del viento, las precipitaciones, la radiación solar, y a partir de todo este conjunto de sensores, y con ecuaciones, con algoritmos, etc., generan información procesada como la evapotranspiración, las horas frío, las porciones de frío, los grados día, el punto de rocío, el déficit de presión de vapor. Son configurables, permiten configurar alertas, por ejemplo, alertas de riesgo de helada. Yo puedo establecer un parámetro en el cual, en el cual puede generarse una posibilidad de helada, y eso me da tiempo de reacción, ¿verdad? Si es que yo tengo algún sistema de control, me permite estar alerta, estar despierto, generan correos electrónicos, mensajes de texto, etc. También puedo llevar reportes de lo que está ocurriendo. O sea, en el fondo llevar un control bastante completo de la realidad de mi campo. Acá tenemos un gráfico comparativo de la temperatura ambiente versus la humedad. Bien, puedo construir gráficos comparativos de de todas las mediciones que tengo en terreno, de la evapotranspiración, de la radiación, etc. Y con eso llevar hacer un histórico hacia atrás, cómo ha sido el comportamiento de las temperaturas, cómo han progresado las velocidades del viento también, etc. Han ido al alza, a la baja, me permite saber bien cómo voy a planificar mi riego de reposición, etc. Aquí un ejemplo bastante claro de cómo hacer una programación de riego basándonos en información que nos entregan estas herramientas. Por ejemplo, esta tabla yo la obtuve del Manual de Riego para Paltos y Cítricos, una publicación del INEA La Cruz del año 2009, en la cual efectivamente acá tenemos una columna donde está la evapotranspiración del cultivo, esto es en el mes de enero, donde está la evapotranspiración diaria, ¿verdad?, del cultivo, donde tenemos la demanda bruta de agua, ¿verdad? Y finalmente, esta tabla me entrega el tiempo real que yo tengo que regar. Este riego yo lo puedo ir distribuyendo. Si quiero lo puedo hacer diario, lo puedo hacer semanal, un riego a la semana, 2 riegos a la semana. Eso ya va a depender de la disponibilidad de agua que tenga, por un lado. Por otro va a depender también de la textura de mi suelo, etc. Pero lo importante es que acá yo tengo la información y con esto yo puedo tomar mejores decisiones. Bien, las sondas de humedad FDR es otra de las herramientas de agricultura de precisión. Me entregan lectura continua y en tiempo real, ¿no es cierto? El contenido volumétrico de agua en el suelo en porcentaje o en milímetros. Miden a diferentes profundidades, ¿verdad? Funcionan a través de telemetría, o sea, son independientes de la conexión a la red eléctrica, ya que se alimentan con un panel solar, ¿verdad?, que abastece o alimenta una batería interna, entregan información a través de la red de telefonía, se conectan a cualquiera de las redes disponibles, a la que tenga mayor señal en ese momento. En el fondo, una sonda es como una calicata virtual, que me está entregando información las 24 horas del día.
Con este gráfico va a quedar un poco más claro cómo me entrega la información. Este es uno de los gráficos que entrega la sonda de humedad. Este es el gráfico de apilado, en el cual yo puedo ver hasta qué profundidad efectivamente se está regando en el perfil. Cada vez que se ejecute un evento de riego, estas líneas van a tender a subir, ¿verdad? Y me van a mostrar también hasta qué profundidad está llegando el riego. Este gráfico lo obtuve de un productor de limones de la zona de Limache, donde él tiene su mayor concentración radicular hasta los 60, 70 centímetros. Por lo tanto, cada vez que él genere un evento de riego, va a regar efectivamente hasta ese punto, hasta los 60 o 70 centímetros, ¿verdad? Aquí podemos ver, esta es la línea de los 80, que efectivamente llega agua hasta los 80 con muy poca cantidad, pero algo llega hasta aquí, hasta este punto. Entonces, el riego está cumpliendo su cometido, estamos regando la zona radicular, no estamos perdiendo agua por infiltración, ¿no es cierto, verdad? No estamos saturando el suelo, estamos generando condiciones óptimas para la planta. Otra de las conclusiones que podemos obtener desde este gráfico es la velocidad de infiltración. Cada vez que el agua comience a ingresar en el perfil, se van a humedecer primero los primeros centímetros, por lo tanto los sensores de la sonda van a detectar ese riego en los primeros centímetros y nosotros vamos a poder determinar cuánto se demora en llegar a los 60, a los 80 o al punto en que nosotros tenemos interés de medir. Por lo tanto, con eso vamos a establecer la velocidad de infiltración en el agua. Finalmente, con la sonda podemos sacar varias conclusiones, la relación del suelo con la planta y el agua finalmente. Y nos va a permitir conocer mejor lo que está ocurriendo en nuestro suelo. El siguiente gráfico es el gráfico de estanque aprovechable. Este gráfico, bueno, se instala una sonda, nosotros hacemos una visita agronómica, revisamos Calicata en conjunto con el usuario y con eso establecemos las líneas de gestión. Las líneas de gestión son los rangos o límites en los cuales se mueve este gráfico. Tenemos el comienzo de estrés, en el cual la planta podría comenzar a tener los primeros síntomas de estrés por déficit de agua en el suelo. Tenemos la capacidad de campo, que es el punto óptimo en el cual tenemos agua y oxígeno, ¿verdad? En el perfil, y el nivel lleno en el cual ya hemos saturado el suelo. Como podemos ver, este usuario es bastante ordenado para sus riegos. Cada vez que él se encuentra en una zona ya de comienzo de estrés, ejecuta un riego. Aquí hay un evento de riego, llega a nivel de lleno, espera un par de días, ingresa a comienzo de estrés nuevamente y vuelve a ejecutar un riego. Es bastante ordenado, él riega con las líneas de gestión. Finalmente, con la sonda, este usuario ha establecido el tiempo y la frecuencia del riego. O sea, este punto, este punto del gráfico me muestra el tiempo de riego, las horas del riego, cuánto aquí empezó y aquí terminó, y la frecuencia, ¿verdad? O sea, cuántos días pasaron hasta que se volvió a generar otro evento. Bien, aquí como podemos ver este gráfico, cada vez que se produce este descenso en el gráfico, que son como una escalera, es porque hay una absorción de agua por parte de la planta. Entonces también me permite saber cómo está reaccionando la planta a las diferentes condiciones, a la evapotranspiración, a las velocidades del viento. Puedo cruzar mucha información y poder entender muy bien el comportamiento de mi planta. Bien, otra de las herramientas es el programador de riego. Permite hacer programación remota, entrega la información en una plataforma web, permite generar reportes de riego, alertas de inicio, de término. Puedo yo estar no necesariamente en mi campo, puedo estar en mi casa, soy el administrador de un campo, puedo estar a lo mejor en otra región, pero yo con este programador, como opera a través de la plataforma web, puedo hacer la programación de riego en el lugar que yo esté. Y con eso tener la tranquilidad de que los riegos se van a ejecutar, porque además tiene alertas que me van a avisar cuando el riego inicia y cuando el riego termina. Me permite hacer monitoreo de lo que está sucediendo. Aquí este es un gráfico, o sea, una imagen, perdón, de una programación de riego, efectivamente, de este mismo productor. Como podemos ver, han ido en aumento, esto es del mes de octubre del 2020, debido a las mayores temperaturas, también hay una mayor demanda hídrica, ¿verdad? Y podemos ver cómo ha ido programando sus riegos
semanalmente. Aquí están las diferentes alertas que se pueden configurar, alertas de riego, ¿verdad? Alertas de humedad de suelo, alertas de temperatura, etc. Bien, y otra de las herramientas de la agricultura de precisión son las imágenes. Hay diferentes tecnologías, tenemos los drones, los satélites, ¿no es cierto? Cada uno con diferentes resoluciones para distintas aplicaciones. Las imágenes multiespectrales es una de las que más se utilizan hoy en día en agricultura. Nosotros le llamamos tecnología AI2 al servicio que nosotros prestamos como drones, pero existen diferentes tipos de modelos de drones utilizados en agricultura. Nosotros trabajamos con este. Permite hacer conteos de emergencia, detección y cuantificación de malezas, detección de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales, etc. Aquí un ejemplo, realizamos un vuelo sobre un cultivo de maíz en emergencia, en la cual tomamos la fotografía, el dron sobrevuela el campo a una velocidad y altura determinados, toma muchas fotografías, tomamos estas imágenes, las ingresamos a un software, y el software con inteligencia artificial hace conteo de plantas, ¿verdad? Hace un conteo de plantas, establece números promedios por hectárea, distribución porcentual, de cuántas plantas hay por sector, etc. Hay toda una analítica de datos con inteligencia artificial que finalmente al agricultor le van a permitir hacer estimaciones de rendimiento, evaluar cómo fue la siembra, cuando es siembra con maquinaria, por ejemplo, programas de fertilización, cuánto fertilizante tiene que comprar, cuánto tiene que aplicar por sector, etc. Son muchas las decisiones que se pueden tomar con esta herramienta, pero ya con un mayor conocimiento sobre la mesa. También están las imágenes satelitales. Hay diferentes constelaciones de satélites que alimentan las plataformas de imágenes. Está Sentinel, ¿verdad? Landsat, PlanetScope, Airbus, cada uno con diferente frecuencia de entrega. Sentinel, por ejemplo, tiene una actualización de una imagen cada 5 días y una resolución de 10 metros por píxel. Landsat tiene una resolución en promedio de 15 metros por píxel y una actualización cada 15 días, si no me equivoco, y así. Cada uno tiene diferente resolución y diferente frecuencia, y en consecuencia también tiene un costo diferente si es que nosotros queremos obtener imágenes de uno u de otro satélite. Hoy en día, una de las imágenes más utilizadas en agricultura, que más se solicita, son las imágenes NDVI, ¿verdad? Que es su sigla en inglés, que significa Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. Y básicamente es una imagen que me muestra el vigor del huerto. Se utilizaba para diferenciar distintos sectores o zonas de vigor. Con NDVI yo puedo tomar diferentes tipos de decisiones, programas de fertilización, sectorificar o zonificar por NDVI y hacer calicatas por zona, o hacer estimaciones de rendimiento según el vigor del huerto. Me sirve para hacer mucho, monitoreos, etc. Programas de cosecha. Tiene variadas aplicaciones la imagen NDVI. Aquí hay un ejemplo de una imagen de un cuartel tomada con Sentinel el 30 de octubre, que me está mostrando diferencias de vigor dentro de un cuartel. La imagen por sí sola no me dice mucho. Si yo tengo una imagen NDVI, sola no me dice mucho, solo me está diciendo que hay diferencias de vigor. La imagen siempre debe venir acompañada de una escala, como la que tenemos acá, porque la escala me va a dar la interpretación de los colores. ¿Bien? Como les digo, los colores solo diferencian, pero la escala me está diciendo que todo lo que está en rojo, que son las orillas, generalmente las orillas siempre son más débiles por el sistema de riego, por el polvo que ensucia las plantas, alguna plaga, enfermedad, etc. Me dice que la zona roja está en un 0,25 y la zona más verde está en un 0,45, con un promedio 0,38 NDVI, en una escala que va del 0 al 1, ¿verdad? En algún momento podemos profundizar un poco más sobre esto, es bastante más extenso, pero a grueso modo podemos decir que este cuartel se encuentra en un vigor medio, ¿verdad? Y aquí tenemos una escala que me muestra la distribución porcentual por sectores, según el vigor, ¿verdad? Todo lo que es más vigoroso
representa un 35,05% de todo el cuartel. Y así, hay mucha analítica que se puede obtener, y finalmente, como les digo, estas son herramientas que me ayudan a hacer una mejor gestión. Entonces, resumiendo, hay diversos problemas que aquejan a la agricultura, como el cambio climático, el déficit hídrico, ¿verdad? El desconocimiento de las herramientas de agricultura de precisión, que generan también altas necesidades de riego, con un bien escaso, pero sin embargo existen hoy en día herramientas de agricultura de precisión, equipos con inteligencia artificial, que pueden ayudar a los agricultores, a los administradores de campo, a los gerentes agrícolas, a poder tomar mejores decisiones y hacer una mejor gestión de los recursos. Muchas gracias. Ahí están nuestros contactos, si nos desean llamar, si nos desean escribir, tener más información o seguir conversando más sobre las herramientas, no hay ningún problema, nos pueden contactar. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente charla, muy interesante y muy interesante también las tecnologías que están desarrollando. Quedaron algunas preguntas, así que al final de las charlas vamos a hacerlas en vivo para que puedas responderlas, y si no también puedes ahí mientras estar escribiendo en el chat para ir respondiendo las que quedaron. Por supuesto. Por último, pero no menos importante, cierra esta charla Amilcar Giovanetti. Él es el Product Manager de Vinilit. Vinilit es la principal fabricante de sistemas de tuberías plásticas en Chile, con productos orientados a la construcción, urbanización, sanitarias, riego, minería e industria. Es perteneciente al grupo belga Aliaxis Group, que es líder mundial en sistemas plásticos de conducción de fluidos. Así que tiene un buen currículum, mucho éxito. Amilcar, con tu presentación, ¿puedes compartir pantalla? Ahí, súper. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Y bueno, hoy vamos haciendo un poquito de sinergia con Marta, con Carlos, el tema de las tecnologías utilizadas en los sistemas de riego hoy en día. Bueno, como dijo María Jesús, nosotros somos líderes en conducción de fluidos. En Chile, nosotros pertenecemos brevemente, pertenecemos a un grupo llamado Aliaxis. Es un grupo belga que está compuesto por 70 empresas y está presente en 40 países. Y por ello tenemos una gama bastante amplia, un mix de producto, diríamos, bastante enriquecido en cuanto a tuberías y accesorios termoplásticos. Y bueno, hablando un poquito de Vinilit, Vinilit es una empresa que tiene más de 40 años de haber sido fundada y bueno, esta es una vista de nuestra planta ubicada en San Bernardo, la región metropolitana. Tenemos capacidad de hasta 2.500 toneladas por mes y estamos certificados bajo las normas ISO 9001, 14001 y OSA 18001, que son seguridad, calidad y medio ambiente. Hacemos que la vida fluya, parte de nuestro lema. Y bueno, aquí básicamente queremos expresar un poquito los materiales termoplásticos que tienen una ventaja fundamental para el riego. En este esquema podemos observar un poco más o menos de qué se compone. Se compone de un pozo, una fuente hídrica que después pasa por un sistema de filtración, viene lo que es el sistema de fertirrigación y después la conducción hasta el riego por goteo. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos en detalle, que muchos de ellos han venido, digamos que, siendo reemplazados por estos materiales que vamos a presentar. Comenzamos ya de la fuente hídrica, que bien puede ser
un pozo profundo que anteriormente se hacía mucho en lo que era acero, ¿ok? Pero el acero tiene una desventaja que es que es susceptible a la corrosión y esto va a depender de la calidad del agua. No vamos a tener o sea, podríamos estimar cuánto es la vida útil, pero va a ser muy variable en cada caso. Y esta es una inversión no menor. Entonces, acá lo que hicimos fue reemplazar prácticamente todas estas cañerías que vienen en acero al carbono por UPVC, en el caso del encamisado, que es el revestimiento del pozo, y las columnas de descarga, que vienen siendo la impulsión que sostiene la bomba, el motor sumergible, y conduce el agua a presión, ¿ok? Las ventajas de estos materiales es que, bueno, tienen, al ser de UPVC, puede generarse una rosca cuadrada que no es fácil de realizar, pero nos va a dar una resistencia a la tracción, lo que va a hacer que soporte mayores presiones y profundidades más altas. También impide el avance y el retroceso de las uniones cuando se genera el torque, bien sea por la partida o la detención del motor sumergible. No permite las fugas entre los acoples porque vamos a tener un O-ring integrado en la tubería. La baja rugosidad también nos da un poco de eficiencia energética que puede ser entre un 10 y un 30%, dependiendo ya un poco de los diámetros y las profundidades, por lo que vamos a requerir equipos de menor tamaño. Las tuberías son bastante livianas, facilitan mucho el transporte y la instalación. Quizás no vamos a necesitar camiones tan pesados para para hacer la instalación de estos pozos profundos. No sufren corrosión ni incrustaciones minerales, justamente por el tema de la materialidad. Eso me va a garantizar, uno, que la calidad del agua sea bastante buena, sea la misma que tengo justamente en el acuífero, no se va a ver contaminada por arrastres de minerales que puedan estar incrustados en las tuberías de acero. Y la corrosión también va a hacer que, la falta de corrosión va a hacer que la vida útil sea de por lo menos 25 años. El UPVC se trabaja un 50 años, pero tomamos en cuenta de que este producto va a estar instalado durante todos los días por 25 años, recibiendo no solamente cargas de presión interna, sino también esfuerzos de tracción por el peso del equipo. Tiene una fabricación con extrusión biaxial, que eso le da mayor resistencia a los impactos y tomamos en cuenta de que estos no son productos que quizás van a estar con un cuidado al momento de instalación bastante bueno. Probablemente se caiga una tubería del camión o sea lanzada o pueda impactar quizás alguna piedra. Entonces lo que se quiere con esto es que justamente tengan la resistencia necesaria para evitar algún deterioro. Y soportan hasta 350 metros de columna de agua. ¿Okay? Ya después del pozo, esta agua puede ser almacenada en un tranque. En el tranque podríamos tener una desventaja, que es que la succión esté justamente en contacto con la superficie o con el fondo del tranque, donde se van a depositar todo este material fino, toda la arena. Entonces, justamente lo que vamos a estar haciendo es succionando ese material, pasando por la bomba, desgastando los álabes, llevándolo a un sistema de filtración que va a tener que ser un poco más complejo o más demandante. Y adicionalmente, podríamos también tener problemas si mi sistema de filtración
falla o no está dimensionado de la forma adecuada, podríamos tener taponamientos en los goteros. Entonces, lo que se hace acá, se utilizan balsas fabricadas en polietileno. También se han visto casos donde se utilizan balsas fabricadas con tanques o con incluso Plumavit, pero la vida útil es bastante baja. Entonces podríamos tener una falla, un hundimiento de la succión y generar incluso problemas en cuanto a los esfuerzos que se podrían generar en el equipo de bombeo y después generar una falla por alineación. Entonces, acá justamente la idea es que la succión vaya sobre esta balsa, que aparte va a ser resistente a rayos UV, puede ser trasladada fácilmente y manipulada, puede soportar diámetros de succión entre 6 hasta 12 pulgadas y además soportar un peso máximo de 200 kilos. ¿Ok? Son bastante útiles y acá vamos a evitar que justamente la succión absorba todo ese material fino que está decantado en el tranque. Ya después de la fuente hídrica, tenemos lo que son los filtros, ¿ok? Donde tenemos filtros de anillas que pueden ser manuales o automatizados. El filtro de anillas es un elemento bastante útil para hacer una prefiltración. Si bien no es un elemento que va a filtrar materia orgánica, puede filtrar arena, elementos finos, ¿ok? De tal forma de que sea de que la filtración ya para el material orgánico, un filtro de arena, sea un poco más eficiente. Acá, nosotros, la ventaja que tenemos con un filtro de anillas automatizado es que este se va a activar, va a ser el retrolavado o la limpieza por diferencias de presiones, tiempo o caudal. En el filtro de anillas, el modo de actuar es que la filtración ocurre de afuera hacia adentro. O sea, la conducción irá por fuera, es un cartucho que tiene una serie de anillas compactadas y el paso del agua va a ir de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces, al pasar el agua entre estas anillas, por la presión que hay entre una anilla con otra, va a hacer que se queden estos elementos entre estas anillas y el fluido pase bastante limpio. Ya después tenemos el retrolavado, que justamente al estar, entre comillas, sucio este filtro, vamos a empezar a tener pérdidas de carga, y esa diferencia de presión es medible y hace que el retrolavado se active, y aquí el flujo, el sentido cambia. Entonces va de adentro hacia afuera, y al cambiar el flujo va a elevar un pistón que va a liberar estas anillas, ya no van a estar compactas entre sí, y va a hacer que justamente se laven esos espacios y se expulsa esa agua que va a estar con alto contenido de material fino. ¿Okay? Y también pueden ser estos anillos, como vemos en la imagen, es una batería de cartuchos. Claramente vamos a tener acá un mayor caudal de filtración. Esto puede trabajar incluso hasta 10 bar de presión. La presión mínima que se requiere es de 1 bar, es bastante bajo. La presión mínima de retrolavado sí es mayor. En este caso es 2,5 veces más que la presión mínima de filtración, pero esta también puede ser apoyado con una bomba adicional, ¿okay? Que solamente será habilitada una vez que se requiere el retrolavado.
bueno, la temperatura máxima de 60 grados claramente no es para aplicaciones de riego. Trabajamos con temperatura ambiente y un pH entre 4 y 13. Entre 4 y 13. Y, digamos, esta batería está fabricada prácticamente la descarga, la entrada, la salida y el drenaje en polietileno de alta densidad. Ya después de los elementos de filtración tenemos también válvulas que están en el sistema. Muchos conocemos lo que son las válvulas de bola, mariposa, que su función prácticamente es permitir la detención o el avance del flujo. Pero hay dos válvulas bastante importantes en un sistema de riego. Una de ellas es la válvula de fertirrigación, la cual está fabricada completamente en PVC y prácticamente una válvula solenoide, y es la que va a dosificar los químicos de fertirrigación. Aquí trabajamos con lo que son sellos tanto de PDM o de Viton. Va a depender mucho de los químicos que estemos pasando, y es muy importante que sea una válvula que el mantenimiento sea, digamos, lo más prolongado posible. En este caso podemos tener incluso hasta 5 millones de ciclos sin realizar un mantenimiento que igual es bastante simple. Y bueno, esta es una válvula que claramente trabaja con un actuador eléctrico, ¿ok? Y después tenemos las válvulas de ventosa, que en los diseños tienen que estar, porque ellas van a permitir la admisión y la expulsión de aire en las redes presurizadas. Sí, digamos que acá, bueno, tenemos dos tipos de válvulas que son doble efecto y triple efecto. Los doble efectos vienen siendo, uno, el vaciado de las tuberías. Ok, para el vaciado de la tubería yo necesito ingresar aire. Porque, ¿qué pasa? Cuando se produce este vaciado, vamos a estar generando una especie de émbolo, ¿ok? Y va a necesitar que el aire sea expulsado, porque si no vamos a tener presiones negativas. Y recuerden que el PVC, bueno, la mayoría de los termoplásticos, una desventaja que tienen es las presiones negativas. Si tenemos presiones negativas, esto va a hacer que la cañería colapse. Entonces, esto lo evitamos ingresando aire, lo cual va a facilitar el vaciado de la purga del agua. En el caso del llenado, si nosotros tenemos una red presurizada, la tubería está vacía, empezamos a ingresar agua, el aire también es un fluido, pero a diferencia, al estar en estado gaseoso, a diferencia del agua, esta puede ser compresible, entonces va a ir elevando su presión, ¿ok? A medida de que se va llenando la tubería, y podría generar una ruptura, ¿ok? Entonces, con la expulsión del aire, lo que vamos a hacer es que justamente eliminamos esa burbuja que se hace y permite el paso del agua. Una vez que el agua llegue en contacto con esta válvula, que justamente se coloca en un punto alto, básicamente va a dejar, va a cerrarse y no va a permitir que salga agua por ahí. El triple efecto ya es simplemente la expulsión de microburbujas que se van a formar en zonas donde tenemos apertura o cambios bruscos de velocidad, y esto sucede después, aguas abajo de una válvula o de una bomba, ¿okay? Acá, bueno, después tenemos lo que es el sistema de conducción principal y secundario, que se utilizan dos materiales muy importantes. Uno es el polietileno, no es el que más se utiliza, pero ha venido teniendo más participación en el riego. El polietileno tiene una vida útil de 50 años y resiste rayos UV. Acá
A diferencia del PVC, tiene 3 tipos de sistemas de unión. Por termofusión, por electrofusión y por unión mecánica, que en este caso viene siendo por compresión. Y tiene una baja densidad, incluso menor a la del agua. ¿Ok? En el caso del PVC, bueno, una vida útil bastante amplia, igual, 50 años, bajo condiciones claramente que no puede estar expuesta al sol, y también las presiones tienen que ser menores a la presión nominal de la cañería. Recuerden que hay un factor de seguridad que, si bien puede ser, puede hacer que esta tubería soporte una presión un poco mayor a la nominal, va a estar disminuyendo considerablemente la vida útil del material. Además de que este factor de seguridad se utiliza más que todo para prevenir lo que son fluctuaciones en las presiones, como golpes de ariete. Acá tenemos un sistema de unión a cementar, y que hace que sea muy fácil y rápido, además de competitivo económicamente hablando. Aquí nosotros en Vinylic tenemos una gama bastante amplia de adhesivos, y 2 de ellos muy utilizados en el riego: el adhesivo tradicional, ¿ok?, de secado rápido, y el adhesivo de riego, que también es secado rápido, pero tiene una ventaja de que puede ser utilizado en presencia de humedad. Incluso la tubería puede estar, o el fitting puede estar con gotas de agua, se puede aplicar y va a hacer la unión de igual forma y bastante eficiente. Entonces, para condiciones donde el campo quizás llovió y debemos esperar que la tubería seque, o tenemos que tener mucho cuidado, incluso también en reparaciones, donde no podemos esperar mucho tiempo, se puede utilizar este tipo de adhesivos. Y por último, finalizando, tenemos lo que es el riego por goteo, nuestra línea D-Line, la cual es un producto fabricado nacionalmente. El gotero es importado, de procedencia italiana, y es un gotero cilíndrico, normal y autocompensado. ¿Okay? Tenemos los 2 tipos, una presión de trabajo entre 1 y 4 bar, y importante que tiene 2 puntos de emisión. Entonces, eso es una ventaja, porque justamente si el sistema de filtración llega a fallar, y se tapa uno de los puntos de emisión, igual tenemos un segundo que estaría trabajando. Diámetros de 16 milímetros, con espesor de 1 milímetro, y vale destacar que fue la primera línea certificada acá en Chile. Entonces, como para finalizar, podríamos decir que entre las ventajas que coinciden con todas, uno es con todos los productos vistos, una es la vida útil. Vamos a tener un sistema de riego con muchos años de producción, sin tener que estar haciendo modificaciones o reparaciones, o incluso simplemente instalarlo de nuevo. También son bastante sencillos. Quizás el que tiene mayor complejidad viene siendo un filtro automatizado, porque tiene mayor información que recopilar, y digamos, tenemos componentes eléctricos un poco más difíciles de utilizar, comparándolos con la unión de una tubería de PVC, o la instalación de una válvula. Pero acá lo que justamente queremos es también tener la menor cantidad de fallas posible, porque cada año viene siendo el agua un tema más importante, que tiene mucha más relevancia debido a su escasez, y es un elemento que debemos claramente cuidar. ¿Okay?
Bueno, eso sería la presentación. Le dejo aquí mis datos para cualquier consulta. Igual Vivian está recibiendo algunas consultas y bueno, ahora me imagino que pasaremos a la sesión de preguntas. Exacto. Muchas gracias, Amilcar, por tu presentación. Tengo algunas dudas que fueron surgiendo a través del chat que vamos a responder en vivo. Acá hay una duda para Marta de Suez, de José, que pregunta: ¿cuántas organizaciones de usuarios de agua han podido incorporar las tecnologías de telemetría y control en Chile? ¿Tienen esa información, Marta? No, lamentablemente no. Tenemos la Lamenta- información de las juntas de vigilancia con las que hemos trabajado nosotros, que son 2. Obviamente hay muchos proyectos en marcha. Hay un proveedor, bueno, hay varios proveedores. Uno de ellos es Rubicon, pero hay otros, obviamente, que están trabajando en la telemetría de compuertas y canales de todo tipo, igual que ríos. Sí que no, lo siento, no tengo, Perfecto. no tengo la Bueno, respuesta. no hay problema. Y de todas formas, si es que quieres, José, puedes escribirle al correo ahí indicado por Marta y Simón. Ahí tal vez ellos los pueden ayudar con las dudas en un futuro. Tengo una pregunta también para Instacrops, ahí a Carlos, de llaves. ¿Cuál es el diámetro de lectura o alcance de lectura máximo de las sondas FDR? Bien, hay diferentes modelos, marcas disponibles en el mercado, pero en promedio yo diría que son aproximadamente esa onda que se genera de 10 centímetros en un radio, de 10 centímetros. Es por eso que es muy importante que la sonda debe quedar bien instalada, donde están las raíces de la planta, porque va a estar midiendo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ahí es donde tiene que, lo que está alrededor de la sonda tiene que ser la raíz de la planta. Por eso hay un radio aproximado, un diámetro de 10 centímetros. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. También hay una pregunta de Mauricio que dice: ¿cuántas sondas de humedad aproximadamente se utilizan en los campos? Asumiendo, por ejemplo, 2 hectáreas. Bien, la verdad es que la cantidad de sondas depende, bueno, nosotros recomendamos instalar sondas según las diferencias de textura de suelo. ¿A qué me refiero? En un campo van a haber muchas texturas, muchas mezclas de suelo, siempre es así, pero siempre va a haber una textura que es predominante. Un franco arcilloso, un franco arenoso que va a abarcar quizá un 60% de la superficie, ya sea de un campo de 2 hectáreas o de un campo de 100 hectáreas, etc. Nosotros recomendamos instalar la sonda donde haya mayor predominancia de textura de suelo, porque finalmente va a reflejar lo que ocurre en ese suelo. La textura es quizás el factor más importante del comportamiento del agua en el perfil, ¿verdad? Que va a hacer indicar la velocidad de infiltración. Si un suelo más arenoso va a ser más rápida, si un suelo más arcilloso va a haber mayor retención, etc. Y otro factor importante a considerar también es el cultivo, y también pasa por decisión agronómica del propio usuario. Tenemos usuarios con gran cantidad de superficie, pero ellos quieren medir lo que está ocurriendo solamente en un huerto o en un cuartel de 1, 2 o 10 hectáreas, porque esa variedad que tiene en ese cuartel es la que es más rentable para él. Entonces, dos criterios: la textura del suelo o bien la decisión propia del agricultor. Para el caso de 2 hectáreas, quizás con una sonda sea suficiente, ¿no? Es una superficie muy pequeña, creo yo que con una sonda sería suficiente. Perfecto, muchas gracias. Espero ahí ya ves que haya respondido tus dudas. O sea, Mauricio, perdón, esta fue la pregunta de Mauricio. También tengo unas preguntas para Amilcar, de Vinilid, de Juan. De todos los sistemas de riego de precisión, ¿cuál sería el más eficiente? Bueno, yo creo que esta pregunta la puede responder, yo creo que más de alguno tal vez. Sí, o sea, claramente, y también veo en el chat una pregunta que va en relación de si Chile se está quedando atrás en el uso de las tecnologías o si justamente los está implementando. Y yo pienso que sí, uno de los sistemas más importantes es el riego por goteo.
y hemos visto una migración importante con el transcurso de los años. Se han estado utilizando estas tecnologías que hemos estado viendo, por lo menos en la parte del uso de termoplásticos. Hoy en día va creciendo muchísimo. Quizás hay materiales muy tradicionales, pero que sí se han ido desplazando. Creo que el más nuevo nuestro ha sido la tubería de pozos, y se ha notado claramente la migración. Quizás costó un poco al comienzo por el tema de que el acero tiende a verse más robusto, más resistente, pero hoy en día vemos que tiene muchas desventajas en comparación con un material como el UPVC, que si está diseñado para esa aplicación en específico, va a tener muchos más beneficios. Entonces, lo hemos visto justamente con ese producto, que hoy en día ha sido más implementado cada vez más. Entonces, yo diría que sí, que Chile va siguiendo. No es un tema solamente económico, sino que también va un poco de los beneficios a largo y mediano plazo. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Valentina, que ya sería la última ahí como personal, que dice respecto a válvulas de aire de Vinilit, ¿cada cuántos metros se recomienda instalarlas? Mira, las válvulas de ventosa sí o sí deben ir instalados en los puntos más altos, ¿ya? Donde vamos a tener esas burbujas que se pueden generar, también quizás en los puntos más bajos. Y adicionalmente también se recomienda que estén instalados por lo menos es muy variable, puede ser entre 100, 150 metros, depende mucho del diseñador, pero sí o sí tienen que ir en puntos más altos, en el punto más bajo, y en el caso de las triple efectos, después de una válvula de gran diámetro, una válvula de mariposa, o a la salida de la descarga de la bomba. Ya, perfecto. Acá quedaron algunas dudas también en el chat que les pido por favor responder para ahí no quitar más tiempo o focalizarnos en uno o en otro. Pero tengo una pregunta para todos. Esta es una pregunta del equipo de Agrid, así que les voy a decir, ¿ustedes piensan que Chile ha incorporado estas tecnologías con facilidad, destacándose en la región como pionero? ¿O simplemente nos estamos quedando un poco atrás en la necesidad de incorporar tecnologías que permitan hacer un uso eficiente del agua y en el caso de Canales una gestión moderna del riego extrapredial? Si le tuvieran que poner una nota a Chile en temas de tecnología, de uso eficiente del agua y energía, del 1 al 7, ¿cuál creen que sería? Es una pregunta para los tres, así que nos pueden responder ahí los tres, Sí. ¿qué es lo que opinan? Es muy libre, así que... Perfecto. Bueno, yo en lo personal, comparándonos con la región, ¿verdad? A nivel sudamericano, yo creo que se han hecho cosas bastante buenas, sobre todo con el riego tecnificado, se ha tecnificado bastante, hay buenos proyectos, ¿verdad? Se ha impulsado el riego tecnificado con la ley de riego, etcétera. Y respecto a las herramientas de agricultura de precisión, está creciendo bastante. Hace quizás 5 años ya, 5 o 6 años, ha entrado este tema de la agricultura de precisión más fuerte, con las estaciones, con las sondas, y ahora está entrando harto el tema de las imágenes, ¿no? Que nos ha tocado ver, ha crecido bastante interés. Si hubiera que ponerle una nota, bueno, no quiero ser egoísta, yo creo que un 5, un 5,5. Todavía falta Buena un poquito, nota. pero yo en lo personal le pongo buena nota. Ahí pueden mis colegas o los otros expositores a lo mejor tener su propia apreciación. Yo le pondría un 5,5. Perfecto. Marta, Yo, Milcar. sí, yo ahí estoy de acuerdo con Carlos. Creo que sí que se ha hecho mucho en cuanto a intrapredial, sobre todo con la adquisición de cambios a un riego tecnificado como es el riego por goteo. Hoy en día muchos de los agricultores que se visitan ya cuentan con algún sistema de medición de humedad de suelo o tienen incorporada ya la cultura de hacer calicatas, aunque no tengan necesariamente instalados sensores, pero sí que están pensando en esa transición.
sí que, sí, yo me uno al 5,5 en cuanto a lo que es intrapredial. Extrapredial creo que sí que se podría hacer más, o por lo menos comparándolo con otra región que yo conozco bastante, que es España, ¿no? Donde allí lo que son las asociaciones de canalistas, bueno, allí no son asociaciones de canalistas, son comunidades de regantes. El agua normalmente se distribuye de forma presurizada, por tanto se disminuyen bastante las pérdidas, se facilita al agricultor el que el agua en muchas ocasiones llega a la bocatoma ya con presión, hay caudalímetros, se factura por metro cúbico utilizado. Entonces, en ese aspecto, ahí en extrapredial creo que sí que hay posibilidades de mejora y de incorporación de nuevas tecnologías. Perfecto. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. Muy de acuerdo. Amílcar, bueno, tú ya nos diste un poco una respuesta anteriormente. Por ahí iba. Sí, creo que le agregaría, sí, quizás la velocidad pudiese ser un poco más rápida, ¿okay? Para mejorar, creo que puede ser un poco más rápida. También en uno de los comentarios que hablaba Marta en su presentación en cuanto a la explotación quizás de los acuíferos, la sobreexplotación, creo que es un tema igual importante y que si bien se trata de regular lo más que pueda, creo que es un factor igual determinante para los años que vienen y cómo va a afectar al riego. Y yo creo que en cuanto al monitoreo de los acuíferos va a ser cada vez un poco más demandante y ojalá que sea así. Mira, dentro de todo yo creo que un 5, sí, Perfecto. más 5 que 6, pero sí, igual sigue siendo buena nota. Súper buena nota. Bueno, ahí queda en evidencia que está trabajando mucho en desarrollo tecnológico y en innovación en temas de agrícola. Quedó en evidencia en esta charla, así que queda aún un camino por recorrer, pero se está trabajando bastante, así que eso nos deja bastante tranquilos. Quedaron algunas dudas sin responder, pero en honor al tiempo los dejo invitados también a escribir a los distintos correos que indicaron los expositores, ¿ya? Amílcar dejó el suyo, Marta también, Carlos también, entonces ahí los invito también a ponerlo nuevamente si quieren en el chat para que quede disponible. Y claramente darle muchas gracias a todos los participantes. Los dejamos invitados a informarse de la GRID y las distintas instancias que estamos generando como medida de transferencia tecnológica, entre ellos este ciclo de charlas tecnologías del agro. Pero también tenemos distintas alternativas, tenemos un newsletter donde pueden ir informándose de eventos o de información relevante del rubro. Les voy a dejar también en el chat disponible el link de suscripción a nuestro newsletter y también el correo de la GRID por si quieren escribir por algunas dudas, ¿ya? Bueno, espero que nos podamos ver en otra instancia, en otra charla de tecnologías del agro y muchas gracias por su asistencia. Y muchas gracias también a todos los expositores. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Bueno, hasta luego.